Tras su independencia de España, en el primer tercio del siglo XIX, México quedó sujeto a múltiples convulsiones políticas, sociales y militares. La verdad es que los 100 años que siguieron esa independencia no fueron nada apacibles, y la sangre regó las tierras mexicanas. La situación del campesinado era pésima, muy similar a la de los siervos en la Rusia zarista. Y eso tarde o temprano terminaría por explotar. Dicha explosión culminó con figuras relevantes para la historia mexicana como las de Pancho Villa o la del propio Emiliano Zapata. Eran tiempos revolucionarios, tiempos para exigir igualdad, tiempos para reivindicar la tierra que se sembraba, la tierra que se araba, la tierra que daba sus frutos, pero no para los que trabajaban esa tierra, sino para los terratenientes, los hacendados, los que explotaban a la población. Tras las dos guerras con los Estados Unidos de América, en 1836 y 1848, México se preparaba para enfilar su verdadera historia. Una guerra fratricida que sembró de muertes todo el Estado mexicano. Más de 1 millón de muertos causó la revolución. Hoy hablamos de algunos de aquellos artífices y sobre todo de una extraña guerra que duró unos 11 meses y que provocó la última invasión geográfica de los Estados Unidos de América. El protagonista de aquel suceso se llamaba Pancho Villa. Nos encontramos en el estado de Durango, 5 de junio de 1878. Agustín Arango había tenido un día durísimo trabajando en el campo, como siempre, como venían haciendo generación tras generación todos los integrantes de su familia. María, su mujer, estaba a punto de dar a luz un nuevo vástago, una nueva boca a la que alimentar. Y en ese 5 de junio vino al mundo Doroteo. Porque ese era en efecto su verdadero nombre, Doroteo Arango. Luego contaremos cómo se transformó en Pancho Villa. Pero como decimos, Doroteo, el joven Doroteo, no iba a ser otra cosa sino agricultor, campesino, como lo habían sido sus padres, sometidos a una real esclavitud a cargo de los hacendados. Apenas recibió instrucción académica, apenas tuvo estudios, y trabajó desde bien niño, bien como leñador, bien como comerciante, o bien en la tierra. Nació en aquel rancho llamado Rancho de Río Grande. En la actualidad lleva por nombre el Rancho de Coyotedas. Y bueno, pues el joven Doroteo no pensaba en otra cosa sino en la de pasar un día más, comer un día más. Pero siendo adolescente, su vida cambió de forma drástica. Y es que mientras trabajaba en aquella explotación agrícola, al servicio de un terrateniente de la época muy lustroso llamado Agustín López Negrete, este tuvo una mala noche y decidió violar a la hermana de Doroteo. Este tremendo agravio, Doroteo no lo quiso pasar por alto como hubiesen hecho otros, callar, simplemente callar y agachar la cabeza, y se vengó. Se vengó de forma airada y cruel en la carne de su jefe. Y Agustín López Negrete fue asesinado por la mano de Doroteo Arango. En ese momento entraba en la leyenda. Doroteo escapó a la sierra y allí mal anduvo durante un tiempo, pasando hambre extrema, a tal punto que la inanición se hizo cargo de su cuerpo. Y hubiese fallecido, y nada hubiésemos sabido de él, de no ser porque una partida de bandoleros se apiadó de su delicada situación. El jefe de esos bandoleros se llamaba Francisco Villa.
Con apenas 20 años, Doroteo Arango engrosaba filas en compañía de bandidos, bandoleros, cuyo único hogar era la sierra, los desiertos, las enfiladas orografías, las inesperadas situaciones. Eran tiempos de disparos, de duelos, de rapiñas y sobre todo de supervivencia in extremis. Y Doroteo se fue granjeando una cierta popularidad entre sus compañeros primero y entre los pobladores de aquellos territorios después. Y cuenta la historia que en una noche de encerrona, Francisco Villa, el jefe de aquella banda, recibió un disparo mortal. Y cuenta la historia que en sus últimos minutos entregó el mando de aquella hueste de heterodoxos al propio Doroteo. Los compañeros aceptaron ese mando y le pidieron encarecidamente a Doroteo que cambiase su nombre por el del jefe que les había llevado a la gloria durante tantos años. Doroteo Arango, otrora campesino humilde, otrora agricultor servil, asumió ese papel, ese destino, y desde entonces se hizo llamar Pancho Villa. Había nacido un forajido, un hombre que no cumplía con ningún requisito para ser líder social, pero que en cambio tenía un coraje, una valentía y una determinación inusitadas. Con sus hombres rapiñó toda la comarca, hizo del estado de Chihuahua su feudo. El estado de Chihuahua es un estado absolutamente hostil para el que no lo conoce. Desiertos, serpientes, alacranes, piedras, muchas piedras, y cactus, muchos cactus. Aquellos bandidos sortearon toda suerte de peligros durante bastante tiempo. Y poco a poco Pancho Villa fue tomando conciencia social. Fue defendiendo a los oprimidos, a los pobres, a los desheredados, a aquellos que realmente necesitaban salir adelante, a aquellos que soportaban a duras penas el yugo ejercido por los hacendados locales. Su banda vio como el número se incrementaba cada día. Ya no eran unos pocos, ya no era un puñado de desarrapados, ya eran decenas. Y eran temidos, muy temidos. Poco a poco Pancho Villa hizo hacer temblar cada vez que se nombraba, cada vez que se pronunciaba su nombre en voz alta. Pero como digo, ya había elaborado una pequeña concienciación en su mente y sabía que debían aunar esfuerzos todos aquellos desheredados para conseguir mejores tratos, mejor vida para aquellos campesinos tan atacados, siempre tan denostados por el poder impuesto. Un buen día conoció a Abraham González, un hombre político de ideas muy claras, también revolucionario, y este le puso en contacto a su vez con Francisco Madero, un gran político, un gran líder social, y Pancho Villa se hizo su brazo armado. Había estallado la revolución y pronto la sucesión de presidentes que se dio se convirtieron en enemigos acérrimos, objetivos a tratar por Pancho Villa. Porfirio Díaz, Victoriano Huerta o el propio Venustiano Carranza. Cada presidente que iba llegando al trono, al poder en México, tenía siempre enfrente a los hombres de Pancho Villa, los cuales orgullosos siempre proclamaban voz en grito: ¡Viva Villa! ¡Viva México! La hueste de Villa se vio aumentada hasta más de 1000 efectivos.